Hoy veremos baños para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidad o para las personas con movilidad reducida. Como yo lo dije en el video anterior, que por si de pronto no te lo has visto, por aquí te va a aparecer el link, pero ojo, primero hay que verse este video y luego te vas a ver ese video de allá. En ese video dije que iba a realizar un video direccionado 100% hacia el diseño de baños para las personas de la tercera edad, para personas con alguna discapacidad o para personas con movilidad reducida. Y en ese video fui muy claro y muy enfático en cómo actualmente en los diseños arquitectónicos están escatimando en los diseños para los baños de las personas de la tercera edad, para las personas con alguna discapacidad o para algunas personas que tienen movilidad reducida. En la actualidad las personas creen que la discapacidad está en la persona que la sufre. Hoy quiero aclararles que la discapacidad está en la relación de las personas con los espacios que las personas con movilidad frecuentan. La discapacidad de una persona básicamente está enfocada en las barreras arquitectónicas que muchas veces tienen algunos lugares. Entre ellos estamos hablando de colegios, centros comerciales y lastimosamente hasta en nuestras propias viviendas. Existe un punto de partida que tú que estás viendo este video debes de tener muy en cuenta. Tú que a lo mejor vives una vida muy sana y cuentas con todas tus extremidades funcionando perfectamente. Tú que caminas, que corres, que montas a lo mejor bicicleta 2 o 3 días a la semana como lo hago yo, y que a lo mejor haces parte de esas personas que piensan que jamás podrán vivir esta condición. Pues te quiero aclarar por medio de este video que actualmente existen dos clases o dos categorías de movilidad reducida. Una es movilidad reducida permanente y la otra es la movilidad reducida transitoria, la cual afecta a personas con sobrepeso, personas con cirugías muy delicadas, mujeres embarazadas o a personas que van caminando común y corriente y de repente sufren un accidente y consecuencia de este accidente deben de movilizarse en silla de ruedas o a lo mejor en muletas mientras su cuerpo se recupera satisfactoriamente. Si ven mi gente que esto es una condición que todos podemos llegar a vivir y que todos llegaremos a vivir si es que llegamos a una edad tan avanzada como nuestros queridísimos abuelitos. Actualmente ya vemos como en algunos centros comerciales o inclusive en algunos colegios, ojo, en algunos colegios están implementando baños exclusivos para las personas de la tercera edad. Obviamente ellos no están en colegios, estoy hablando ya en este caso para los niños con movilidad reducida, y ya vemos poco a poco cómo la sociedad, por lo menos aquí en Colombia y en Latinoamérica, se están asociando o están pensando un poco más en las personas que padecen esta difícil condición. Pero mi gente, hoy les quiero hacer una pregunta: ¿acaso nuestras casas o nuestras fincas campestres están actualmente dotadas para que estas personas no sufran al momento de utilizar un baño? Para el diseño de un baño para personas de la tercera edad, para personas con algún tipo de discapacidad o para personas con movilidad reducida, debemos de tener en cuenta unos aspectos arquitectónicos esenciales y muy importantes, y lastimosamente estos puntos tan importantes no se están teniendo en cuenta. Básicamente, para diseñar un adecuado baño para las personas de la tercera edad, para personas con discapacidad o para personas de movilidad reducida, debemos de tener en cuenta primero un acceso amplio y cómodo para que por este acceso pueda ingresar por lo menos una silla de ruedas de una forma muy cómoda. También debe de estar dotado como cualquier otro baño de su sanitario, de sus lavamanos y de su ducha. Pero obviamente estos elementos anteriormente nombrados deben de estar acompañados de ciertas medidas y ciertos parámetros técnicos y también de ciertos accesorios que en este video vamos a conocer. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el acceso. El acceso debe tener por lo menos mínimo 80 centímetros de ancho. Gente, la silla de ruedas en promedio miden de 65, a ver, yo los coloco por acá,
de 65 a 70 centímetros. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta medida de 70 centímetros para que la persona pueda pasar de una forma cómoda. Recuerden que las personas tienen que apretar la llanta para poder impulsarse. Entonces estos manguitos de aquí, estos cositos de aquí de la mano suman también distancia, mi gente. Hay que tener en cuenta eso. Pilas pues. Al momento de diseñar el baño se debe diseñar de tal forma que permita un giro completo de la silla de ruedas. Es decir, se requiere una circunferencia de no menos de 1.5 metros para que la silla de ruedas rote de una forma adecuada. Si por ejemplo ustedes están viendo ahí, mire que ahí se ve la circunferencia, ¿sí ven? Esa circunferencia que marqué aquí en el plano mide 1.5 metros. Y esa circunferencia o área de barrido de la silla de ruedas no la puede intervenir absolutamente nada. Ah, Robertson, es que aquí la está interviniendo este elemento que no sé qué es. Este elemento es una barra y ahorita les voy a explicar cómo solucionamos este problema. Es muy importante también entonces que el lavamanos no intervenga en el giro de la silla de ruedas, mi gente. Es decir, el área de giro de la silla de ruedas puede pasar por debajo del lavamanos, pero este lavamanos no puede tener ningún pedestal u otro elemento que esté ubicado debajo del lavamanos que impida el giro de la silla de ruedas. Hay que tener en cuenta que la silla de ruedas va a pasar es por debajo del lavamanos. En este caso pues el área de giro no interviene en el lavamanos, entonces no tenemos ese problema. Pero ese problema se presenta cuando tenemos lavamanos un poco más grandes y baños un poco más estrechos. En este caso este baño no tiene ducha. Este baño es un baño social, por ejemplo de un centro comercial o de un hospital. Algo que se me olvida decirles es que miren, esta puerta está abriendo hacia afuera y ustedes me preguntarán ¿por qué? Pues mi gente, la hacemos hacia afuera porque es un baño muy estrecho. Y recuerden que tenemos que respetar el área de giro de la silla de ruedas. Si nosotros ponemos la puerta hacia adentro, la persona va a entrar, pero ella no va a poder girar, o si gira no va a poder cerrar la puerta porque van a tener como un cierto conflicto. Miren, pues ya se los explico. Si la puerta la hacemos abriendo hacia adentro, miren cómo va a intervenir la puerta. Tenemos el área de barrido de la puerta y tenemos también el área o la circunferencia de barrido de la silla de ruedas. Entonces la persona se va a tener que correr hacia afuera y va a intervenir aquí también en el área de giro el inodoro y también el lavamanos. Si ven que eso se vuelve un caos completo para un baño tan estrecho, entonces es recomendable para baños estrechos que la puerta abra hacia afuera, mi gente. Este mecanismo de la puerta debe de ser de fácil accionamiento y muy fácil manipulación, y preferiblemente este mecanismo no debe ser de ese mecanismo normal que nosotros cogemos y apretamos y hacemos así, de esta forma accionamos para poder abrir las puertas. El mecanismo idóneo es un mecanismo de palanca. Ya volviendo un poco al ejemplo anterior, vamos a mirar el posicionamiento del inodoro. Este inodoro debe tener un área libre de 80 centímetros. Ojo pues con esos 80 centímetros. Es decir, mi gente, de la mitad del sanitario hacia un extremo debe de haber mínimo 40 centímetros. Y de la mitad del sanitario hacia el otro extremo debe de haber también 40 centímetros. Para un total de 80 centímetros, los cuales tienen que quedar totalmente libres de obstáculos. A su vez, al lado del inodoro deben de ir ubicadas dos barras de 3.5 centímetros de diámetro y de 60 centímetros de largo aproximadamente. Ahora recuerdan que yo les dije que aquí, por ejemplo, veíamos el área de barrido de la silla de ruedas está interviniendo en esta barra. Pues es muy importante tener en cuenta en estos baños el uso de una barra abatible para el caso de que la barra interfiera en el área de barrido de la silla de ruedas, como lo está pasando, como lo está sucediendo o como está pasando, digámoslo así, en este caso. Es decir, en este ejemplo del plano vemos claramente que una de las barras queda sobre un muro, pero la otra barra queda totalmente libre. Es muy importante que esta barra que está totalmente libre sea una barra abatible. Eso es para evitar que si necesitas implementar un baño un poco más pequeño, al momento de que la persona necesite rotar la silla de ruedas, esta barra no interfiera. Entonces, si esta barra es totalmente fija, pues la persona no va a poder darle la vuelta a la silla de ruedas, mientras que si la alza, la persona va a poder girar la silla de ruedas con completa normalidad. En algunas ocasiones se implementan ciertos inodoros que no tienen tanque. Cuando vamos a implementar este tipo de inodoros, obviamente el inodoro es un poco más corto porque no tiene tanque. Para estos casos es muy importante desplazar el inodoro hacia adelante para cumplir con una distancia mínima de 65 centímetros desde el muro
muro hacia la parte más externa del inodoro. Es decir, 65 centímetros desde la pared hasta la parte externa, o sea, la parte más externa del inodoro. Hey Robertson, ¿y por qué tengo que respetar esa distancia mínima de 65 centímetros? Si se supone que yo no coloco, si yo coloco un inodoro sin tanques para ahorrar espacio. Pues mi gente, esos 65 centímetros es para evitar que la persona se golpee la cabeza con este muro. Pilas pues con eso. Otro de los puntos a tener en cuenta, y es realmente muy importante, es que el piso del baño debe de ir dotado de piso antideslizante, mi gente. Ojo con eso, ojo con eso. Ahora hablemos del lavamanos. El lavamanos debe ir instalado a 80 centímetros desde el nivel de piso hasta la parte superior del lavamanos. Y es importante dejar un espacio libre debajo del lavamanos de 70 centímetros para que la silla de ruedas entre y permita una adecuada aproximación de la persona hasta el lavamanos. Ojo con eso, no coloquemos nada debajo del lavamanos. Es como por ejemplo cuando nosotros vamos a sentarnos a almorzar o a comer. Nosotros cogemos el asiento, lo sacamos de debajo de la mesa, nos sentamos y nos corremos hacia adelante para que la mesa nos quede aquí, o sea, nosotros poder meter los pies debajo de la mesa y así poder comer de una forma cómoda. ¿Y qué pasaría si yo cojo el asiento, lo corro, me siento en el asiento y voy a correrme hacia el interior de la mesa y no puedo porque algo me está impidiendo correr la silla? Pues mi gente, literalmente vamos a tener que comer así. La mesa está por allá y yo voy a tener que comer así porque no voy a poder ingresar bien y voy a comer de una forma muy incómoda. Eso mismo pasa para las personas con silla de ruedas. El lavamanos debe tener esa área libre de 70 centímetros para que la silla de ruedas pueda ingresar perfectamente y la persona pueda hacer uso del lavamanos de una forma correcta. Hay que también tener muy en cuenta que si nosotros dejamos esa área de 70 centímetros libres debajo del lavamanos, esta área también nos va a servir para que la silla de ruedas rote o gire por debajo del lavamanos. ¿Sí la vieron, mi gente? Es también muy importante que los mecanismos del lavamanos sean de sensores, de palanca o de presión, mi gente. También es supremamente importante que garanticemos una distancia mínima desde el borde del lavamanos hasta la grifería de no más de 45 centímetros. Si llegado el caso vamos a tener un lavamanos un poco más ancho, pues vamos a saber que esa persona va a sufrir bastante para poder alcanzar el grifo. Cuando ya tengamos instalado correctamente el lavamanos, debemos de instalar el espejo. El espejo debe ir ubicado desde la parte superior del lavamanos hasta donde inicie el espejo a 3 centímetros no más, mi gente. Ya no hay necesidad de inclinar tampoco el espejo porque si tú ubicaste correctamente el lavamanos, pues no vas a tener necesidad de inclinar el espejo para que la persona se pueda ver. Si tienes la necesidad de inclinar el espejo es porque posiblemente ubicaste incorrectamente el lavamanos. Ahora bien, vamos a hablar de la ducha. Las dimensiones de la ducha son de 90 centímetros de ancho por 120 centímetros o 1.2 metros de largo y debe de contar con un desnivel de máximo medio centímetro, es decir, el desnivel de esta ducha, que lo marco ahí como con líneas punteaditas, debe de ser imperceptible. La ducha debe tener un asiento también de 45 centímetros por 45 centímetros y este asiento debe de ser abatible y debe estar ubicado a una altura de 45 centímetros desde el nivel de piso hasta la parte superior del asiento. En la ducha también es muy importante que se deben de adecuar una barra horizontal de apoyo, que la marco aquí. Esa barra también debe ir de 3.5 centímetros de diámetro y debe de ir instalada desde el nivel de piso acabado hasta la parte superior de la barra a una altura de 75 centímetros. A su vez también debemos de ubicar una barra vertical que la pinto acá con una bolita, y esta barra vertical debe estar ubicado de entre los 80 centímetros, o sea, nivel de acabado de piso 80 centímetros, y debe de ir a una altura máximo de 1.40. ¿Y para qué esta barra vertical, Robertson? No entiendo, ¿por qué una barra vertical? Pues mi gente, básicamente la barra horizontal sirve para que la persona se desplace a lo largo de la ducha, y la barra vertical, mi gente, es para que la persona se movilice hacia arriba o hacia abajo. Si la persona se quiere venir a estregar los zapatos, si la persona se quiere venir a estregar los pies, pues ¿qué tiene que hacer? Movilizarse con la mano de apoyo hacia la parte de abajo de la barra, va y se estrega los pies. Cuando la persona quiera irse a estregar el cuello o a echarse champucito, entonces la persona se desplaza por la barra hacia la parte de arriba
con la mano de apoyo y se va a poder estregar el cabello de una forma más fácil, adecuada y segura. Es muy importante que las barras y los mecanismos de la ducha estén al alcance del asiento, es decir, que la persona pueda tener acceso, por ejemplo, a las barras o al accesorio que acciona el mecanismo de la ducha cuando esté o al momento preciso que esté sentado en este asiento, mi gente. Entonces, ¿qué tal pues que la persona esté acá sentada y resulta que el mecanismo para accionar la ducha está por acá, está a 1.20? Pues imposible llegar al mecanismo, mi gente. Este punto es uno de los más importantes y es uno de los más delicados. En este tipo de baño se debe de implementar un botón de emergencia, llamémoslo como botón de emergencia. Este botón de emergencia no puede ir ubicado a una altura de más de 40 centímetros desde el nivel del piso. Y ustedes me preguntarán, Robertson, ¿y por qué tan bajito ese botón? Pues mi gente, resulta que si la persona llega a caer, si la persona no se puede levantar, el botón solamente lo tiene a 40 centímetros y va a poder acceder de forma fácil al botón de emergencia. Si nosotros ubicásemos este botón a 1 metro o a 1.20, ¿cómo creen que una persona que está caída en el suelo y que no se puede levantar va a poder llegar hasta ese botón, mi gente? Otro punto que hay que tener muy en cuenta es que los baños con tina son recomendados para las personas de la tercera edad y con movilidad reducida, pero estas tinas no son aptas para personas en silla de ruedas. Ojo con eso. Otro punto que hay que también tener en cuenta es que los accesorios deben de estar ubicados a una altura no mayor de 1.2 metros, a diferencia de los accesorios, por ejemplo, del inodoro, que pueden estar o deben de estar a una altura de entre 40 centímetros y 80 centímetros desde el nivel del piso. Y ya por último, acá vemos la disposición de las medidas, la distribución. Acá estamos hablando entonces de un baño de 250 por 220. Es un baño de 5.5 metros cuadrados. Acá tenemos la distribución que se debe de respetar para el inodoro, que como lo dije anteriormente son 40 centímetros al lado y lado. En teoría serían 80 centímetros totalmente libres. Debemos de respetar también este espacio de 80 centímetros. Si ustedes ven acá y ustedes me dirán, ¿eso para qué? Pues mi gente, eso es para colocar la silla de ruedas por si la persona quiere entrar al inodoro de lado. Y tenemos la disposición o la distribución de la ducha, que como lo dije anteriormente era de 90 por 1.20. Acá también tenemos la distribución mínima del lavamanos. En teoría esto se puede de pronto reducir un poco a 40 y 40, pero ya depende, como le digo, del lavamanos que ustedes quieran implementar para ese tipo de baño. Y ya resumiendo un poco la información, aquí tengo el baño y tengo la silleta de ruedas. Entonces miren, aquí la persona va a poder acceder libremente por la puerta y el ángulo de giro que yo les digo es este ángulo de giro, miren. Ese es el ángulo de giro del que yo les estoy hablando tanto y los estoy acosando por ese giro de la silla de ruedas. Aquí vea que va a intervenir va a intervenir la barra para que la silla de ruedas gire aquí correctamente. Pues simplemente la barra la alzamos y va a poder girar normalmente, mi gente. ¿Cómo la vieron? Bueno, mi gente, entonces finalmente, si les gustó este video, recuerden que es muy importante para nosotros que lo compartas en tus redes sociales. Es muy importante que esta información llegue a tu amigo o a tu amiga o a la mamá o a la hija del abuelito, no sé, qué sé yo. O sea, esta información le sirve a muchísimas personas. Me quedo yo impresionado que muchísimas veces compartimos videos, no voy a decir la palabra, pues cualquier clase de video, cualquier clase de información, y no compartimos muchas veces estos videos que son informativos y que son de verdad muy importantes, inclusive para nosotros, porque llegaremos a esa edad, si es que llegamos, obviamente. Recuerda también dejarnos ese comentario aquí en la barra o aquí abajo en la barra de comentarios. Yo leo absolutamente todos los comentarios. Cuando me dejan un comentario yo le coloco corazoncito, y cuando me hacen preguntas, obviamente yo también respondo esas preguntas. Es muy importante, mi gente, que comencemos a interactuar. Déjenme en ese comentario, no sé de dónde me están viendo, de qué partes me estás viendo, mi gente. Házmelo saber también aquí en la barrita de comentarios. Y las dos cosas muy importantes, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link al video anterior donde hablé de diseños de casas para personas de la tercera edad, y también te voy a dejar el link de mi página web. Bueno, mi gente, y por último y no menos importante, Dios los bendiga.